hoy inauguramos en VTV Noticias una nueva columna semanal de análisis político, de investigación de mercado y también de estudios sociales a cargo de Óscar y Eduardo Botinelli, presidente y director de Factum respectivamente. Bienvenido, Eduardo, ¿cómo estás? Un gusto de compartir la mesa nuevamente contigo. ¿Qué tal? Un gusto estar acá de nuevo. El placer es nuestro y hoy el tema a abordar es Cabildo Abierto y su incursión en la política y bastantes aspectos al respecto de cómo incursiona en la rueda política de aquel país. Sí, un poco la pregunta inicial que surgió, digamos, en las conversaciones ha sido, bueno, Cabildo Abierto aparece como un socio de la coalición, aparece como un opositor dentro de la coalición. Bueno, a partir de ahí, en un tiempo acotado, vamos a tratar de analizar cómo ha sido este proceso de Cabildo Abierto, que ha sido muy rápido, ¿no? Entonces, el primer elemento que tenemos para ver tiene que ver con la conformación de Cabildo Abierto, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo se conforma Cabildo Abierto? Cabildo Abierto es un partido que empieza a conformarse con la figura de Manini Ríos como líder, con un conjunto de allegados militares, pero que rápidamente, por la propia campaña electoral, y sobre todo después, ya con el resultado electoral, empieza a unirse distintos perfiles de personas, sobre todo ex militantes de otros partidos, pero que no habían ocupado cargos públicos, ¿no? Esta de la conformación tiene que ver también con los hechos que se han sucedido a lo largo de este periodo, que muestran ciertas inexperiencias desde el punto de vista político, de los manejos públicos que se hacen, con cierta espontaneidad en las expresiones, ¿no? Y que han sido recogidos a través de sus propios posteos en redes sociales o declaraciones a medios sin preparación previa. Y eso entonces ha situado en algunos momentos complicados y también en facilidad de caer en situaciones complicadas, ¿no? Esa falta de experiencia se muestra no solamente a nivel de legislativo, sino también a nivel de otros cargos públicos, algunos más resonantes que han derivado en renuncias. Y lo que uno va viendo de esta conformación de Cabildo es que Cabildo Abierto, si bien aparece como un proyecto fuertemente anclado en una figura muy potente, no es una conformación que sea simplemente desde el punto de vista electoral. No tiene un fin meramente electoral, sino que por los planteos que vamos a ver más adelante desde el punto de vista ideológico, pero los planteos que va construyendo, se va transformando en un partido político, es decir, va generando las bases y que sin dudas esta generación como partido político va a tardar, va a llevar un tiempo, por esos mismos elementos que marcaba al principio sobre cómo es que se ha ido conformando Cabildo Abierto desde la fundación, desde la campaña electoral y ya con un año entero de gobierno y de acción legislativa, ¿no? El segundo elemento que tenemos como para plantear es, bueno, cómo es que viene funcionando la coalición y cuál es el rol de Cabildo Abierto. Acá tenemos que tener en cuenta, que lo hemos hablado en otros momentos, que no hay un gobierno de coalición en el sentido de cogobierno. Claro. ¿No? Lo que hay claramente es un presidente que de alguna forma en esta figura que hemos usado varias veces de la rueda de carro, es decir, con un eje central, con rayos que llegan al centro, en el centro es el presidente y lo que hace es negociar con cada uno de los socios por separado. Entonces, no existe un ámbito formal de cogobierno, el presidente tampoco lo ha buscado, ha dado algunas explicaciones, dado muestras de conformidad. Sin embargo, los socios no se muestran tan conformes en ese funcionamiento. ¿Por qué? Porque lo que se ha ido dando es que los socios proponen, pero el presidente dispone. ¿Qué quiere decir o qué apuntamos con esto? Bueno, que hay un elemento
que los socios no están en esta conformación que hablaba de un ámbito de cogobierno, sino que lo que hacen es proponer. Pero al no existir ese ámbito de cogobierno, las propuestas se hacen públicas. Esas propuestas públicas, que lo hizo el Partido Colorado cuando pidió medidas, ¿no? Hizo una conferencia de prensa para solicitar medidas, es decir, presenta públicamente un pedido al propio gobierno que integra como coalición. Lo mismo hizo el Partido Independiente. Cabildo Abierto los presentó en privado, aunque después se conocieron algunas de esas medidas que pidió, ¿no? Entonces, lo que se va viendo es que hay un régimen hiperpresidencial hasta el momento, ¿no? Con un gobierno del presidente y del Partido Nacional que lo que tiene son socios dentro de esa coalición. Eduardo, ¿y cómo viene funcionando la coalición en su conjunto y cuál es el rol específico de Cabildo Abierto precisamente? Bueno, ahí tenemos, así como decía, bueno, hay una, desde el punto de vista del gobierno, del Poder Ejecutivo, está esta situación, podemos hablar la coalición desde el punto de vista legislativo, ¿no? Y en ese sentido, la coalición legislativa sí ha funcionado aceitadamente, de alguna forma, más allá de las discusiones internas, pero ha funcionado básicamente con un rol de proposición del Partido Nacional, es decir, el Partido Nacional en general ha sido quien propone dentro de la coalición, desde el Poder Ejecutivo, y luego se da en el ámbito legislativo la discusión y ahí es donde entra el rol de Cabildo Abierto. También hay otros actores de la coalición, sobre todo el Partido Colorado, como el tercer gran integrante de esta coalición, es decir, el Partido Nacional el primero, Partido Colorado segundo y Cabildo Abierto tercero, pero ha funcionado la coalición legislativa en elementos muy centrales, como la ley de urgente consideración, que tuvo cambios trascendentes entre el enviado por el Poder Ejecutivo, con algunos apuntes previos realizados por algunos socios de la coalición y lo que se negoció finalmente. Se quedaron fuera de la ley de urgente consideración elementos centrales como Internet, como ANCAP, el tema de ordenamiento territorial y otros temas que se negociaron adentro de la coalición, pero en el ámbito legislativo, ¿no? Y ahí el peso del Partido Colorado y de Cabildo Abierto, fundamentalmente en algunos aspectos, ha sido muy importante. En el presupuesto también esa coalición legislativa ha funcionado. También tuvo cambios que se dieron en la negociación dentro de la coalición, ¿no? Y también hubo elementos importantes. Ahora, Cabildo Abierto, en este sentido, ha participado en estas negociaciones con un rol, con un peso importante. En todo caso, ha apoyado lo que ha sido el compromiso por el país que se firmó, pero la lógica de funcionamiento que se ha planteado lo que hace es que los temas que están fuera del compromiso para el país de repente aparecen planteados, ¿no? Y después lo que tenemos son algunos alineamientos que podemos llamar coyunturales y otros que son más permanentes. Los permanentes tienen que ver con esto, con el compromiso para el país, sin duda. Los coyunturales tienen que ver con algunos acuerdos que se han dado fuera de la coalición. Y ahí podemos tener claramente identificados dos grandes leyes para poner ejemplos. Uno es la ley de aeropuertos, donde entremezcla mucho porque aparece por un lado, primero, una ley impulsada por Vázquez, ¿no? Apoyada por ballistas, no por el conjunto del Partido Colorado, apoyada por el Frente Amplio y por el Partido Nacional, y que se oponen Ciudadanos, Cabildo Abierto, el Partido Independiente y el PERI, ¿no? Entonces ahí hay un acuerdo que mezcla parte de la coalición con la oposición. El otro que ha despertado más ruido es el de la ley forestal. La presenta Cabildo Abierto en diputados y sale aprobada en diputados con los votos de Cabildo Abierto y del Frente Amplio y no acompañados por los otros socios de la coalición. Ahora va a venir la discusión en el Senado con ya algunos cuestionamientos, incluso dentro de la coalición, ¿no? Entonces, uno va viendo en el panorama que en general, salvo en el tema de los aeropuertos, Cabildo Abierto es claramente un jugador que está en la coalición,
pero que ha tenido cierto diálogo un poco más fluido con el Frente Amplio que lo que ha tenido el Partido Nacional. Bien, y ahora te propongo profundizar en uno de los puntos que mencionabas al comienzo, que tiene que ver sobre cómo se posiciona finalmente Cabildo Abierto en ideología. Bueno, esto es un elemento central. También por lo que decía al principio sobre por qué un partido político, es decir, por qué no es un proyecto personal, sino que más allá de tener un fuerte liderazgo, tiene un proyecto, porque hay algunas ideas que van quedando muy claras en el caso de Cabildo Abierto y en el accionar que ha tenido durante este año y las propuestas que ha realizado. Hay muchos encasillamientos y más allá de esos, lo que podemos ver es que hay un posicionamiento ideológico que en muchos casos se aleja del Partido Nacional, también se aleja de otros partidos de la coalición, pero también está alejado del Frente Amplio en otros aspectos, ¿no? Entonces, claramente, Cabildo Abierto tiene un posicionamiento que no acompaña lo que se llama la agenda de derechos. Es decir, primero, estuvo de alguna forma vinculado con el voto, por lo menos, a el pre-referéndum de la ley trans. Pero también en sus declaraciones de principios y también en declaraciones públicas está en contra de la despenalización del aborto, del matrimonio igualitario y de la ley trans. Ahora, lo que ha marcado claramente es que si bien está en contra, no va a proponer, por lo menos en este periodo, ningún proyecto que vuelva atrás esos cambios, ¿no? En este sentido, aparece más cercano al Partido Nacional, porque el Partido Nacional, en su mayoría, tampoco acompaña esta agenda de derechos, ¿no? Entonces, vamos viendo que hay posicionamientos, lugares donde se van posicionando Cabildo Abierto y los distintos actores del sistema que van acercando o alejando a los distintos actores. El llamado que hace a un Consejo de la Economía Nacional es un instrumento que está en la Constitución de la República, aparece como una clara señal sobre lo que identifica como el rol del Estado. El rol del Estado para delinear con un órgano institucional cuáles son las políticas económicas que tiene que llevar adelante el país. Pero no a partir de decisiones del Poder Ejecutivo. Lo que está haciendo es un llamado a un diálogo que sea nacional, político, social, como un símil a lo que ocurrió con la CONAPRE en el 84, ¿no? La Concertación Nacional Programática. Es decir, ya hay en ese llamado una declaración de principio ideológico muy fuerte sobre el rol del Estado para poder articular lo que es decisiones estratégicas desde el punto de vista económico y de desarrollo, ¿no? Y en esto, en el rol del Estado, el rol de las empresas públicas, es bien marcada la posición que tiene Cabildo Abierto, que se distancia de la posición predominante en el Partido Nacional, ¿no? Mientras Cabildo Abierto lo que ha sostenido es que la presencia del Estado tiene que ser fuerte en todas las políticas, ¿no? Que las empresas públicas tienen un rol central en el país, el Partido Nacional presenta mayoritariamente y que se ve reflejado en muchos de los proyectos que está enviando del Poder Ejecutivo, una concepción menos marcada en ese sentido y con un rol del Estado más enfocado en lo que es la promoción y el apoyo para el desarrollo de la actividad privada, ¿no? O con apoyo de la actividad privada, ¿no? Entonces ahí hay un eje muy importante en esa conformación. Y el otro elemento que es muy importante para entender este posicionamiento de Cabildo Abierto tiene que ver con la fuerte defensa que hace de lo nacional, de la empresa nacional, ¿no? El cuestionamiento a exoneraciones que se hacen en forma exclusiva a capitales extranjeros o a la inversión extranjera, ¿no? Ese aparece como otro de los puntos clave. Y el otro, que lo termina de alejar más fuerte del Frente Amplio, tiene que ver con la reforma tributaria del Frente Amplio. Cabildo Abierto, uno de los últimos cuestionamientos que realiza, justamente que lo que hizo la reforma tributaria fue privilegiar al gran capital y lo que recarga sobre impuestos es al trabajo, ¿no? Y en particular el trabajo calificado. Entonces, por eso que propone también revisar ese tema de las exoneraciones tributarias y modificar el IRPF.
Y ya para ir cerrando esta columna, se me genera una interrogante que tiene que ver con que Cabildo Abierto entonces es socio de la coalición o dentro de la coalición es enemigo, es opositor, no enemigo, opositor. Opositor. No, claramente Cabildo Abierto es un socio de la coalición y defiende esa posición. Lo que está claro es que siendo socio de la coalición y siendo firmante y apoyando el compromiso para el país, tiene una agenda propia, ¿no? Y lo ubica como un actor que de nuevo, es socio de la coalición, participa de la coalición y acepta determinados acuerdos, pero que también tiene agenda propia, como lo ha ido marcando con el accionar legislativo fundamentalmente. Bien, Eduardo, te agradecemos mucho por el día de hoy. Los esperamos la semana próxima, a Óscar o a ti, para analizar en BTV Noticias otros temas. Con mucho gusto, muchas gracias. Gracias a ustedes.